Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del curso de redacción SEO de DinoRank. En esta ocasión vamos a hablar de gramática y ortografía para redactores SEO. En realidad es un tema que debería darse por hecho. Si eres redactor y te ganas la vida escribiendo, lo normal es que no tengas faltas de ortografía y que cuides tu gramática. Sin embargo, todavía hay gente que no le da la suficiente importancia, y es de eso de lo que vamos a hablar en este vídeo. Es frecuente ver, especialmente en redes sociales, gente diciendo que lo que importa es el mensaje y no la forma, y que no hace falta estar pendiente de cada falta de ortografía y de cada falta gramatical a la hora de hacernos entender por los demás. Si bien esto es cierto, realmente cuando nos dedicamos a la redacción SEO tenemos que mantener una gramática y una ortografía impolutas. Y es algo que no me cansaré de decir. Ya sabemos que las redes sociales o el uso de WhatsApp nos está incitando a escribir menos, a acortar palabras, a utilizar otro tipo de expresiones que de forma coloquial pueden ser válidas, pero no a la hora de dedicarte a ello profesionalmente. De hecho, tu forma de escribir es la forma en la que te va a percibir el cliente que te puede contratar. Si tú le escribes un email con faltas de ortografía o le mandas un WhatsApp acortando palabras o con ese tipo de historias, el cliente puede llegar a pensar que no eres un redactor SEO o que directamente no estás preparado para dedicarte a este trabajo. Así que deberías acostumbrarte a escribir siempre bien, tanto en WhatsApp como correo electrónico o en redes sociales, especialmente en estas últimas, ya que son muchos los clientes los que te van a buscar antes de contratarte para ver cómo eres. Es inevitable de vez en cuando tener algún gazapo, tener alguna duda, cometer algún error, a veces por desconocimiento o a veces por un despiste. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero para eso estamos, para detectarlos, para corregirlos y para tratar de ser mejores día a día. Y aquí también entra la ortografía y la gramática. El mejor consejo que puedo darte para esto es que leas mucho. A la hora de leer, cuanto más lees, más gramática y más ortografía aprendes y también vas ampliando tu vocabulario, especialmente si haces lecturas de varios temas. Puedes leer ensayos, puedes leer novelas, puedes leer cómics, todo tipo de lectura es buena para aprender ortografía, gramática y ampliar el vocabulario. Eso sí, siempre es mejor que intentes leer libros que hayan pasado por una editorial y por un corrector antes que algunos blogs de internet o páginas web que no han pasado por ningún tipo de revisión y en los que es frecuente ver faltas de ortografía y gramaticales. Incluso en periódicos te sorprendería ver la cantidad de errores que se pueden detectar. Además, otra cosa que te va a hacer aprender muchísimo es tener curiosidad. Si tienes dudas acerca de cómo se escribe una palabra, aunque sea la más mínima, compruébalo. Es la mejor forma de aprender y es la mejor forma de que se te queden las cosas en la cabeza. Es mucho mejor que pierdas 5 minutos comprobando cómo se debería escribir correctamente una frase o una palabra a que tengas que pasar porque el propio cliente sea el que te diga que has tenido una falta. Esa mancha en tu reputación luego es muy difícil de quitar. Por eso, si has creado tu propia página web para promocionarte como redactor SEO, asegúrate de que está impecable en ese sentido. Por ello, voy a traerte aquí algunas herramientas online que puedes utilizar cuando tengas dudas acerca de cómo se utiliza o cómo se escribe una palabra o una expresión. Vamos a empezar efectivamente por la página de la RAE, la Real Academia Española. Si entras en su página web directamente, rae.es, aquí tienes el diccionario y aquí puedes escribir el término, por ejemplo, sanitario. Vamos a buscarlo. Y aquí tendríamos los resultados. Sanitario, sanitaria, tenemos incluso la palabra latina de la que viene y todos los significados que puede llegar a tener. Los que se usan como adjetivo, como sustantivo e incluso algunos ejemplos a la hora de utilizarlo como adjetivo. ¿Vale? Esto lo vas a encontrar con cualquier palabra que busques. Entonces, aquí lo puedes utilizar si desconoces el significado. Esto está muy bien porque actualmente se suelen utilizar palabras, se han popularizado palabras que les damos un significado. En realidad tienen otro. Vamos a comprobarlo con bizarro. Bizarro hoy día lo estamos utilizando como algo extraño, algo raro. Pero vamos a ver lo que nos dice la Real Academia acerca del significado de bizarro. Y vemos que bizarro realmente significa valiente, arriesgado, generoso, lúcido o espléndido, ¿vale? Entonces aquí ya estamos comprobando que quizás corremos el riesgo de utilizar mal la palabra bizarro en algún texto, ¿vale? También puedes utilizar la RAE para comprobar si una palabra está bien escrita o no. Por ejemplo, si tenemos dudas acerca de si vender se escribe con B o con V, lo que hacemos es, vamos a escribirlo con B, vamos a consultar y aquí ya nos dice que no es vender y nos sugiere otras palabras parecidas. Entonces aquí ya vemos que vender se escribe con V, ¿vale? Como vemos, se tarda menos de un minuto y esto te puede ahorrar pasar vergüenza e incluso perder un cliente. El siguiente recurso es el diccionario panhispánico de dudas. Este diccionario lo que hace es resolver dudas frecuentes
sobre pronunciación, sobre conjugación, sobre significado, sobre léxico, sobre semántica, ¿vale? Entonces lo puedes utilizar de la misma forma que puedes utilizar la RAE. Escribes una palabra con las dudas que tengas sobre ella o simplemente para saber si se escribe o no, y aquí te van a aclarar todas las dudas. Vamos a probar el mismo ejemplo de antes. Vamos a escribir vender con B porque tenemos esa duda. Aquí nos dice de nuevo que no está en el diccionario, nos pone las relacionadas y si le damos a la V nos pone la definición y además nos pone ejemplos y aquí cosas importantes acerca de la gramática. El precio de la transacción se expresa mediante un complemento introducido por a, en o por. Vale, esta es la particularidad que tiene el diccionario panhispánico de dudas, que no solo sirve para la ortografía, sino también para la gramática. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner el verbo, adquirir. Adquirir nos pone la definición, aquí una anotación acerca de el adjetivo si se usa como sustantivo o no, y hay una cosa interesante, nos dice que es un verbo irregular y nos pone el modelo de conjugación. Si hacemos clic aquí y bajamos, vamos a ver aquí adquirir en la lista de verbos irregulares. Y si hacemos clic en adquirir, tenemos el verbo perfectamente conjugado, por si tenemos alguna duda. Esto, que a lo mejor te está pareciendo muy básico o muy evidente, te aseguro que no lo es tanto y que más de una vez se ven verbos irregulares mal conjugados. Para solucionar este problema es tan fácil como venir al diccionario panhispánico de dudas. Otro recurso que reconozco que está entre mis favoritos es fundeo.es. Esta es un buscador urgente de dudas, está muy actualizado y no solamente sirve para resolver dudas ortográficas, sino también algo muy útil para los redactores. Son claves de redacción acerca de determinados temas. Por ejemplo, en la actualidad que estamos hablando de la erupción del volcán de La Palma, lo que nos ofrece Fundeo son claves de redacción. ¿Cuáles son las claves de redacción en el caso de que tengamos que escribir un artículo sobre un tema de actualidad como es la erupción del volcán? Tenemos La Palma con artículo en mayúscula. Hay que escribir el la siempre con mayúscula porque aquí explica por qué forma parte del nombre de la isla. Hacer erupción, entrar en erupción o erupcionar, pero no eruptar. Este verbo no existe, ¿vale? Aquí ya nos está explicando. Lo mismo, preeruptiva, no se escribe todo junto, no se escribe separado ni con guión. Evacua y evacúa, cómo se acentúan. Tremor y no tremor, ¿ves? Y aquí tenemos vulcanólogo, volcanólogo. Todas las explicaciones sobre vocabulario concreto acerca de esta noticia. De la misma forma, como vemos aquí, también tenemos lo mismo relacionado con el coronavirus. Y aquí tenemos recomendaciones lingüísticas. La COVID-19 se escribe con femenino, por ejemplo, test, plural los test. Si tienes que escribir sobre un tema de actualidad, yo te recomiendo venir a Fundeo porque suelen actualizar siempre con este tipo de recursos. Juegos Olímpicos, todo. Y aquí lo mismo. Recomendaciones. Espurio, no espúreo, interlocutar, escritura correcta de Alzheimer. Esto lo van actualizando bastante. Entonces es muy interesante pasarte por aquí de vez en cuando, sobre todo para el tema de términos nuevos o términos que se empiezan a utilizar mucho. Megavatio, talibanes, virus, todo este tipo de palabras. Y aquí tenemos el buscador. Vamos a ver el típico problema con el hay y ahí, ¿vale? Vamos a buscar uno de ellos, por ejemplo, ahí, y vamos a buscar a ver qué nos dice. Y aquí tenemos todos los resultados de Fundeo que tienen ahí. He ahí la cuestión, las diferencias entre los tres, hay, ahí, aquí, ahí y allí. Como ves, tenemos un montón de explicaciones. Vamos a ver esta, que es una de las confusiones más frecuentes que se encuentran entre los redactores y que es algo que se puede resolver, como vamos a ver, en un minuto. Aquí tenemos la duda que ha mandado un lector. Hay es una forma del verbo haber, con un ejemplo. Hay muchos árboles. Ahí como adverbio, déjalo ahí sobre la mesa y hay interjección que indica dolor o temor. Ay de mí. ¿Ves? En menos de un minuto hemos resuelto la duda acerca de cómo se escriben estas palabras. Y por último tenemos la cuenta de Twitter RAE Informa. Esta cuenta se dedica a resolver dudas. Para ello tienes que realizar tu consulta mencionando a RAE Informa y con la etiqueta Duda RAE. Por experiencia te digo que suelen contestar bastante rápido. En mi caso no han tardado más de un par de horas en resolver las dudas, porque yo suelo recurrir a ellos frecuentemente cuando el resto de recursos no me convence o no encuentro en concreto lo que necesito o tengo una duda muy específica. Recurro a esta cuenta de Twitter y siempre responden bastante rápido. De hecho, si utilizas Twitter te recomiendo seguirlos porque puedes ir viendo cada día las dudas que plantea la gente y también es una forma de aprender.
De hecho, si hacemos clic en la etiqueta, pues aquí podemos ver todas las consultas que hace la gente y las respuestas. Por ejemplo, aquí están preguntando acerca del entrecomillado, de unos diálogos, y entonces aquí ya podemos leer la respuesta que da la RAE. Como ves, no cuesta nada resolver dudas, aprender ortografía y mejorar la gramática, que son las señas de identidad que tenemos como redactor SEO. Para ello, no tengas miedo en dudar, no tengas miedo en preguntar y simplemente pues sé humilde y reconoce que a veces puedes tener errores. No pasa nada por incluso consultar con un compañero si tienes alguna duda concreta. Esta es una profesión de aprendizaje continuo. Por más que leas y por más que escribas, siempre van a aparecer dudas acerca del uso de palabras, de conjugaciones de verbos, pero por suerte tenemos las herramientas que te he comentado antes para poder ir resolviéndolas. Fundeu, en concreto, como te he dicho, es muy interesante porque va actualizándose conforme aparecen expresiones y palabras nuevas, algo que sucede constantemente porque al final el lenguaje está vivo, va evolucionando y se van incorporando palabras y expresiones que tenemos que aprender a manejar, en especial si como redactor te dedicas a escribir noticias de actualidad y tienes que saber manejar determinados términos a la perfección. Piénsalo como una forma de marcar la diferencia. Hoy día, por desgracia, todavía veo páginas web de redactores que tienen faltas de ortografía, faltas gramaticales, que a lo mejor pueden pasar desapercibidas ante otros ojos, pero a los que nos dedicamos a la redacción, enseguida nos está diciendo algo acerca de ese redactor y es que no ha puesto cuidado, o que directamente no se ha preocupado por hacer una revisión o incluso por enseñar esos textos a otra persona para que los revise, algo que si ves que tienes muchos errores ortográficos o tienes dudas o estás mejorando, puedes enseñar esos textos a otra persona para que esa otra persona te indique los fallos que has tenido. Piensa que muchas veces podemos estar absolutamente convencidos de que algo se escribe de una forma o que un verbo se utiliza de una determinada manera y de repente un día descubrimos que no es así, ¿vale? No pasa nada por eso, hay que mejorar, hay que corregir y hay que aprender continuamente. No pienses que como eres redactor, pues ya sabes escribir, ya sabes hacerlo todo y no tienes nada que aprender. Al revés, algo fascinante de esta profesión es ir creciendo al mismo tiempo que crece el lenguaje. Así que sin más, hasta aquí llega este vídeo, reflexiona sobre ello y sobre todo, si amas esta profesión, si amas el lenguaje, mejora constantemente y lucha por destacar, hacer bien tu trabajo, porque todo eso al final se va a reflejar en tus textos y en tus contenidos y solamente va a traerte cosas buenas. Nos vemos en el próximo vídeo.